nosotros. Las cosas tienden a venir en tríos. En el mundo esotérico lo llamamos la ley de tres. La idea básica era que habría tres personas que juntas, si ven su historia a grandes rasgos, cambiarían completamente la civilización. Una investigación de varias pruebas nos ayudará a juzgar acertadamente la creencia de que el anticristo aparecerá en nuestra generación. La mayoría de las personas están buscando a alguien que traiga la paz mundial, que resuelva las grandes crisis que tenemos en el mundo. El anticristo será ese Salvador. ¿Qué pistas encontramos en los cuartetos de Nostradamus que nos ayuden a identificar al tercer y peor anticristo? Él advirtió: de repente uno verá venganza, 100 poderes, sed, hambre. Algunos opinan que esta es una visión que Nostradamus tuvo de nuestro tiempo y que prueba que el anticristo está entre nosotros. Con la palabra venganza se refiere a las guerras actuales en Irak, Afganistán, el Oriente Medio. Las referencias del vidente acerca del hambre y la sed describirán el hambre que existe en las aldeas que son golpeadas por la pobreza y las sequías. Tal vez Nostradamus no haya sido un vidente o un profeta, sino un poeta surrealista. Sus versos están rotos, son difíciles de entender y parece que tocan ciertos niveles de la mente humana que no siempre son fáciles de alcanzar. 1555, Provenza, Francia. Nostradamus está en su estudio aislado y se embarca en un viaje psicológico en busca de respuestas. Escucha una voz en un momento dado y de repente empieza a temblar y siente terror seguido de un esplendor divino. Y luego escucha la voz de Dios. ¿Nostradamus vio el futuro? Las pruebas sugieren que Nostradamus identificó al primer anticristo en un enigmático cuarteto. Pau, Nai, Oloron serán más fuego que sangre. Muchos creen que esta es la primera profecía de Nostradamus del anticristo. La escribió en 1555. Pau, Ney y Oloron son tres ciudades al sudoeste de Francia. El hecho de que las primeras tres palabras estén en mayúscula es como si pidiese que se prestara atención a eso. Para aquellos que opinan que sus escritos son profecías, en este cuarteto, Nostradamus trata de revelar la identidad del primer anticristo al ubicarlo en Francia. Cuando se reordenan las letras de estos tres pueblos, se obtiene Napoleón Roy, Napoleón el Rey, Le Roi, R-O-Y en francés antiguo, por R-O y latina. Napoleón Bonaparte, uno de los titanes más notorios de la historia. ¿Este cuarteto prueba que el emperador de Francia fue el primer anticristo? ¿Vio Nostradamus la llegada al mundo de Napoleón 233 años antes de que llegara al poder? Un emperador nacerá cerca de Italia, que costará muy caro a su imperio. Nacido en Córcega, a unos 50 kilómetros de Italia, Napoleón se proclamó emperador de Francia en 1799. Él mismo se presentó como campeón y salvador de su pueblo. Los historiadores ven a Napoleón como un héroe, un salvador de Francia durante el tiempo que Francia estaba económicamente deprimida y necesitaba un salvador. Vino como un falso mesías que dominó a toda la población y se coronó él mismo. Las personas que lo seguían hacían el mal, él influenciaba a la gente. Según Nostradamus, la habilidad para parecer un salvador y seducir a la población es característica del anticristo.
Pero para los intérpretes de las profecías, otras pistas señalan a Napoleón como el primer anticristo, incluyendo la advertencia de peligro que le hizo Nostradamus a un papa. Pontífice romano, guárdate de acercarte a la ciudad bañada por 2 ríos. Allí escupirás tu sangre. De hecho, Napoleón encarceló al Papa Pío VI en la Torre de Valens, donde luego, en el mes de agosto, murió vomitando sangre. Valens se encuentra en la confluencia de 2 ríos. Los seguidores del vidente dicen que incluso los contemporáneos de Napoleón vieron el parecido del emperador en los escritos de Nostradamus. Incluso en la época de Napoleón, le aplicaron varias profecías de los versos de Nostradamus. Una, por ejemplo, con un nombre que ningún rey francés le dio. Es decir, nadie más fue llamado Napoleón en la monarquía francesa, y él no era parte de la familia Borbón. Más aterrador que un rayo, temblarán Italia, España e Inglaterra, todas ellas invadidas o atacadas por Napoleón. Este tipo de profecía se aplicó fácilmente a Napoleón. Pero se cree que tal vez el nivel de estragos o baños de sangre cometidos en el nombre de Napoleón lo marcó como anticristo. Nostradamus es claro en que el presunto primer anticristo también estaría ensangrentado. Él es menos un príncipe que un carnicero. Ciertamente Napoleón fue responsable de las muertes de muchas personas. Cuando invadió Rusia en 1812, su ejército inicial era de 600.000 hombres. Al regresar derrotado, era de 18.000. Él es el primer anticristo, porque una de las cosas que tienen en común es un gran baño de sangre, y ese fue el primer gran baño de sangre de Napoleón. Responsable de una forma u otra de 3,5 millones de muertes, posiblemente más que cualquier otro ser humano antes que él, muchos concluyen que Napoleón encaja en la descripción del primer anticristo. El cuarteto señala luego: pero la nación francesa temerá la hora. La flota ha sido empujada muy lejos por el viento del norte. Incluso su derrota luego de adentrarse demasiado en Rusia, el viento del norte, parece hacer eco en los cuartetos de Nostradamus. ¿Creería el mismo Napoleón que él era el primer anticristo que Nostradamus profetizó? Hay pruebas que sugieren que el emperador se sentía atraído por sus escritos. Napoleón viajó con una colección de las profecías de Nostradamus en su mesa de noche, pero estaban falsificadas. Al inicio del siglo XIX, Napoleón ordenó un genocidio en la colonia francesa de Haití. Sus tropas mataron a 100.000 esclavos, asfixiando a algunos con dióxido de azufre en barcos franceses. Un anuncio del genocidio que se avecinaba. Los expertos de la profecía del anticristo de Nostradamus creen que las acciones de Napoleón crearon las condiciones para que siguiera un segundo y un tercer anticristo. Cada uno de ellos asolaría a la humanidad como lo profetizó Nostradamus. Si no hubiese venido Napoleón Bonaparte, no se habrían dado los pasos que llevarían a la unificación de Alemania más tarde, en el siglo XIX, que llevó al segundo anticristo, que creó el mundo moderno, que creó la atmósfera para el siguiente anticristo, que será el tercero y el último. No hay duda de que el rastro de miseria y destrucción de Napoleón lo marcaron como uno de los monstruos de la humanidad. Y si se creyera la profecía, él es más, quizá el primer anticristo predicho por Nostradamus. ¿Hay vínculos entre Nostradamus y Napoleón Bonaparte? ¿Son algo más que coincidencias? ¿Cuán fuerte es la conexión entre Napoleón y nuestro presunto segundo anticristo, Adolfo Hitler? ¿Podrán estas conexiones ayudarnos a identificar al tercer anticristo? Si el efecto Nostradamus es cierto, ¿sugieren las coincidencias en los textos antiguos y las profecías de Nostradamus que el fin de los días ha llegado? ¿Cuáles serían acaso las señales del Armagedón? Tomaré a los israelitas de las naciones a las que se han ido. Los reuniré de todas partes y los traeré de nuevo a su tierra.
Dios dice en el Antiguo Testamento que en los